Era una convicción general que si estudiábamos la palabra de Dios y obedecíamos esos principios, podíamos vivir la vida cristiana en su plenitud, tanto en el matrimonio como en la familia, la vida personal. Pero un montón de cosas se han agregado a la palabra de Dios. Otra vez podemos notar que sutilmente esto socava la suficiencia de la Escritura. Tal vez la corriente más influyente es la de la psicología. Es realmente increíble ver cómo la iglesia evangélica está abandonando la teología bíblica tradicional, como dijimos, en pos de la psicología y la psicoterapia. ¿Qué acerca de la educación cristiana o la educación teológica? Jóvenes que antes iban al seminario para prepararse en teología y en la palabra de Dios, hoy se están capacitando en psicología para solucionar los problemas de la humanidad. Esto, categóricamente, es una forma de decir que la Biblia, en el complejo mundo en que vivimos hoy, no es suficiente. Porque algunos dicen, bueno, yo voy a un psicólogo cristiano, mi psicoterapia la hago con un psicólogo cristiano, no es cualquier cosa, es cristiano. La pregunta es, ¿dónde recibió ese individuo su entrenamiento? ¿Y bajo qué filosofía y escuela recibió ese entrenamiento? Obviamente no de la palabra de Dios, totalmente secular. Todas estas cosas están desplazando a la Biblia de su lugar central en la vida de la iglesia. Esto, mis queridos hermanos, no es un problema pequeñito. Esto constituye una seria y pecaminosa perspectiva de la palabra de Dios. Negar la suficiencia de la palabra de Dios, como vamos a ver, es un pecado. Ahora, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Cómo podemos enfrentar a esta situación? ¿Es posible acudir a la Biblia y encontrar en ella todo lo que necesitamos para vivir y conducirnos piadosamente? Y la respuesta es un rotundo sí lo es. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. Comencemos, creo que un buen lugar para comenzar es en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, y comenzar a establecer el argumento bíblico de la suficiencia de la Escritura. 2 Corintios 3, 5. Nos dice así el apóstol Pablo: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Escuche lo que dice. Nuestra suficiencia es de Dios. No es de hombres, no es de sabiduría humana, no se encuentra en recursos humanos. Nuestra suficiencia o competencia, como dice Reina Valera, es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nuestra capacidad de vivir como creyentes, la vida en el plan de Dios, en su plenitud, viene de Él, no viene de otras fuentes. Esto no quiere decir que fuera de la Biblia, entre paréntesis, queremos aclarar algo aquí, que fuera de la Biblia no hay valor o cosas de valor. Hay cosas que tienen mucho valor fuera de la Escritura. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ha dado a los seres humanos su gracia común, ha desplegado su poder y su magnificencia a través de la creación, de lo revelado en la naturaleza, y por lo tanto permite descubrir cosas al hombre que son de mucho provecho. Por ejemplo, el hombre ha hecho descubrimientos en las ciencias que han beneficiado nuestras vidas en muchas áreas. Cuando usted tiene un problema físico serio, no va a ir simplemente a la Biblia a ver si encuentra la solución a ese problema específico, sino que va a ir ¿a quién? A un doctor, a un médico. Es de beneficio eso, es de provecho. Muchos escritores, poetas, filósofos, historiadores, etcétera, han producido materiales excelentes que traen cierto grado de beneficio. Pero lo que queremos decir es lo siguiente con la suficiencia de la Escritura. Cuando hablamos de cuestiones de vida espiritual, todo y lo único que necesitamos saber se encuentra en la palabra de Dios. Nuestra suficiencia como creyentes entonces viene de Dios. No viene del psicoanálisis, no viene de la psicoterapia o de algún poder especial. Si se trata de una situación espiritual, si tiene que ver con la vida del creyente, si toca el alma del hombre, lo más profundo del ser, la palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que queremos decir. Existen múltiples referencias en cuanto a la suficiencia, vamos a tocar algunas esta mañana. Vamos a Juan capítulo 17, otra cita que pudiéramos considerar. Juan 17, Cristo está abogando a favor de ¿quién? En el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, los creyentes. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra santificar quiere decir apartar del pecado, separar para Dios. Tiene la idea de perfección espiritual, ser completos. Todo lo que un creyente debe y puede ser en Cristo, eso es a lo cual se refiere. Y el Señor está pidiendo al Padre que aquellos que son de Él, los que tú me diste, sean puros, sean apartados del pecado y dedicados a Dios. ¿Cómo podría lograrse esto? El Señor lo dice en el versículo 17. Pido, Padre, que los santifiques en tu verdad, y luego agrega, tu palabra es verdad. Entonces es obvio, de acuerdo a este pasaje, que todo lo que necesitamos en nuestra vida como creyentes en cuanto a nuestra santidad, nuestra vida piadosa, se encuentra en la palabra de Dios. No hay más necesidad de otras cosas. Lo que nos transforma más y más a la imagen del Señor Jesús, lo que nos santifica en nuestro caminar diario, es la palabra de Dios. Ciertas ideas, conceptos expresados por hombres nos pueden ayudar en ciertas áreas, pero ninguna de estas ideas o conceptos nos pueden santificar, nos pueden apartar del pecado, nos pueden hacer conformes a la imagen de Cristo Jesús. Nada, solo la palabra de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo está orando. También la palabra de Dios nos da sabiduría espiritual. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, por ejemplo, leemos estas palabras del apóstol Pablo, que dicen así: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escuche bien, sino por las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Agregan al versículo 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el versículo 13 en particular, nos dice Pablo que lo que él está enseñando no viene de procedencia humana, sino que viene del Espíritu de Dios. Está hablando de la inspiración de los autores bíblicos escribiendo la palabra de Dios. Es un concepto, una idea paralela a lo que 2 Pedro 1:21 nos dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Obviamente, ¿a qué se refiere? A lo que Pablo nos dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esta es la inspiración bíblica. Los apóstoles tuvieron el poder y la dirección del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento. Esta es una verdad realmente preciosa. La sabiduría que viene de Dios viene a nosotros en su palabra, no de fuentes humanas. Lo que estamos leyendo hoy, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, es palabra de Dios. Fue revelación de Dios a Pablo para nosotros. Y Pablo combinó pensamientos espirituales con palabras espirituales y el resultado es lo que hoy tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios.